Bueno, y ahora una tercera. Esta es la más curiosa de todas, por eso la quiero ilustrar con su protagonista. La más curiosa, la más arriesgada y la más controvertida, porque resulta que hay un experto en literatura, en el Quijote, que sostiene, y hoy también lo podemos leer, ya lo podíamos leer ayer, pero hoy ha tenido secuelas en los medios de comunicación, una teoría que a mí, particularmente, sin conocer los detalles, Carmen, me parece extravagante. Fíjate que no es cualquiera el que lo dice, Luis, porque es un doctor en filología hispánica, premio extraordinario de tesis doctorales por la UNED en 2006. Se llama Santiago Trancón y dice algo tan poco esperado como que Don Quijote de la Mancha no era de la Mancha, sino que era de León, que hay varios datos que demuestran que a los paisajes que hace referencia no son los que siempre hemos pensado como los que se ubicaban en la Mancha, sino en otras zonas encontradas en Castilla y León, sino que también tenía un origen judío que demuestra pues por qué no pudo ir al ejército, aunque sí que fue al ejército, por qué no ascendió en el ejército, por qué se dedicó pues a algún oficio judío. Se llama Huellas judías y leonesas en el Quijote y tiene pues toda una teoría de por qué Don Quijote de la Mancha no era de la Mancha. ¿Es tan radical como eso? O porque lo que yo he leído no es tanto que él fuera de León, sino que algunos paisajes, no sé si todos, del Quijote en realidad son paisajes leoneses y no manchegos, pero no sé si todos. No sé si ahora vamos a sostener que Don Quijote nació en León. Hasta ahí llega Santiago Trancón, bienvenido, muy buenas noches ya. Pues buenas noches, gracias por dejarme hablar. ¿Hasta ahí llega tu osadía o no? Bueno, eso sabía, pero no pretendo ser belicoso ni pelear contra ningún gigante, ningún molino, porque, digamos, la Iglesia cervantina está muy bien organizada y resulta pues muy difícil combatir los dogmas en los que se asienta, ¿no? Pero yo lo único que hago es leer el Quijote. Entonces leo el Quijote y empiezo a ver infinidad de cosas que no encajan para nada en, digamos, los dogmas canónicos, ¿no? Esto, curiosamente, no lo digo yo solo, lo dice hasta casi el cardenal primado de la Iglesia cervantina española, que es Francisco Rico. Para mi sorpresa, pues he leído, dice, no, el paisaje de la Mancha no está descrito nunca en el Quijote, está solo intuido, lo sentimos, se intuye. Hombre, como afirmación inicial es sorprendente, porque yo no la intuyo, yo la veo. Yo veo montañas, bosques, ríos, arroyos, verdes prados, etcétera, etcétera. Es decir, es un entorno bucólico que tiene mucho más que ver con el sentido profundo del Quijote, la vuelta y el sueño de la utopía de la Edad Dorada que encarna Don Quijote, que no con un paisaje desolado, abrupto y polvoriento que nunca está descrito en el Quijote, curiosamente. Eso se ha creado a partir, digamos, del guiño y del recurso literario que utiliza Cervantes diciendo Don Quijote de la Mancha. Pero vamos a ver, de la Mancha, si leemos, entre otras cosas, la Pícara Justina, que se publica el mismo año que la primera parte del Quijote, ahí aparece el término manchego utilizado indiscutiblemente y de manera inequívoca como sinónimo de manchado y judío. La Pícara Justina es una judía de Mansilla de las Mulas, lo sabemos, lo dice y tal, y se llama a sí misma manchega. Pero no solo a ella, a su pluma la llama manchega y hasta el propio Herodes le llama manchego. Quiere decir que en el contexto cultural de la época perfectamente se entendía que detrás de la ironía cervantina de poner nombres concretos a los lugares por los que se mueve Don Quijote, lo que hay, digamos, es un intento de decirle al lector, mira, esto no ocurre en ninguna geografía fantástica como la Amadís de Gaula, ocurre aquí, cerca. Pero no quiere decir que esté hablando de referencias geográficas concretas, es todo, digamos, una ironía constante. No hay ni una sola coherencia en lo que está diciendo, ni geográfica, ni cronológica, en los movimientos que va haciendo Don Quijote. En cambio, sí hay referencias, pero muy concretas y muy exclusivas, a entornos del paisaje de León, como es, qué sé yo, la alusión a unos peces burdos y desabridos que solo se crían en las lagunas de Ruidera, cosa que son las lampreas, lo estudio en mi libro porque no puede ser otra cosa, y eso no tiene nada que ver con las lagunas de Ruidera. Él pone el nombre, pero en su imaginación, porque Cervantes parte de la realidad que ha vivido, va reconstruyendo y mezclando y
transmutando y jugando enormemente con las palabras y con las alusiones a lo que hace. Entonces tiene otras lagunas en su mente que seguramente son las lagunas de Tierra de Campos, de la zona que se llama la Lampreana, donde él necesariamente tuvo que conocerlo. Cervantes se supone que vive en Valladolid durante casi 15 años, porque no sabemos, no va con su padre de un lado para otro. Valladolid está cerca a la Tierra de Campos, está cerca a Zamora, está todo ese entorno donde tendría sus parientes y donde vivió su infancia y de la que se nutre en el paisaje imaginario y simbólico que crea en el Quijote. O sea que, si yo lo entiendo bien, Santiago, lo que él coge es los molinos, que eso sí que son inequívocamente manchegos, y los traslada a un paisaje que es un paisaje, tú crees, de sugerencia leonesa. Es de donde él ha vivido de pequeño necesariamente. Los famosos molinos que se han convertido en una iconografía demasiado simplista, hasta el propio Azorín, en su libro, reconoce y acepta que hasta 1575 no había molinos en La Mancha, lo cual tiene bastante lógica, porque los cereales es una zona que se cultivó mucho más en la zona de la meseta de León, lo que llamamos a Castilla y León, que no en La Mancha, donde se tardó en cultivar y donde no hay esos vientos que permiten, hay en determinadas lomas, efectivamente, pero muy tardío. En cambio, en la zona de entre León, las montañas, las tierras de campos, hubo molinos de viento desde el siglo XV. Es decir, que no necesariamente ni siquiera esa iconografía tan simbólica y tan emblemática no necesariamente tuvo que haberla conocido en La Mancha Cervantes, que de lo que se sabe también perfectamente que no paseó por La Mancha Cervantes, y teniendo en cuenta que además que La Mancha entonces era como decir, yo que sé, la Maragatería o la Cabrera, no es la Mancha político-territorial que tenemos en la cabeza ahora, la que se inventó Bono, entre otras cosas, ¿no? Con mucha fortuna. Eso es una cosa muy reciente. La Mancha era una pequeña región que tenía ese valor de hablar de lo exótico, lo raro, y como si hubiera dicho que nació en Sayago. Tiene el mismo valor. Lo que quiere es ocultar de dónde él procede, porque su condición de judío converso le cerraría todas las puertas. Y entonces lo traslada donde le va apareciendo y lo tira un poquito de oídas y a voleo. Pero tengo una gran curiosidad, Santiago, por saber una cosa. ¿Ha habido algún tipo de respuesta? ¿Has notado algún tipo de maldición, aunque sea osmótica, por parte de los canónicos del Quijote? Hombre, todavía no está publicado el libro, está como haciendo... No, pero ya los medios de comunicación han hecho de avanzadilla. Sí, bien, eso está muy bien. No sé lo que reaccionarán. Yo no quiero pelear con nadie. Yo lo único que quiero es que la gente lea el Quijote. Que lea el Quijote y cuando descubra, pues qué sé yo, que hay unos carros chillones que producen y tal, diga, ¿qué son esos carros? Son carros de montaña, hechos de madera, que todavía quedan algunos por Galicia. En León acaban de inaugurar en el Bierzo un museo del carro chillón, que son propios de esa zona, no son de La Mancha, tirados por bueyes, porque allí no pintan nada este tipo de carros que necesitan montañas abruptas. Tampoco tienen un burro que se le comen los lobos en medio de la montaña. ¿En qué zona de La Mancha eso es posible? O, en fin, infinidad de referencias de este tipo geográficas, de fauna, de flora, de costumbres. ¿Dónde se cultivaba el lino? En La Mancha nunca se ha cultivado jamás, porque es un cultivo de regadío y que quiere orillas y zonas para sumergir el lino, y la zona de mayor producción de lino hasta el siglo XIX ha sido la zona de León y un poquito de Galicia. Eso es histórico. Y hilando el lino aparece Teresa Panza y Aldonza Lorenzo. Y Cervantes incluso hace una metáfora muy bonita sobre el rastrillado, el aspado y el trenzado del lino, hablando del hilo que sigue Cide Hamete para construir su historia. ¿Dónde se cultivaba el lino? Entonces, pero Cervantes todo eso lo tira al azar, lo dice por curiosidad, ¿no? Y es que como esto hay, cientos de referencias. Digo, no me da tiempo a contarles todo, pero luego, como estas tan evidentes, hay otras muchas. Habla de las aceñas del Ebro. Las aceñas en el Ebro no ha habido nunca. Son molinos en medio de la corriente del este, construidos con mucha piedra, que parecen efectivamente fortalezas, y lo único que hay aceñas de ese tipo es desde Tordesillas a Zamora, y sigue habiendo todavía, y las ha habido en aquella época, y está hablando no de Zaragoza, está hablando de Zamora, no del Ebro, sino del Duero. Pero él lo traslada, lo transporta allí, y está bien, porque el lector sigue y no le importa.
pero ¿de dónde se nutre él? ¿Dónde ha visto él las señas? Que son unas construcciones curiosas. Yo reconozco que es una sugestiva y además muy bien fundada teoría. Otra cosa pero es que todo lo que digo tiene una lógica, y importante es que el conjunto da una sensación y construye una interpretación totalmente distinta a la que nos hemos imaginado. Lea usted El Quijote y olvídese de la Mancha, y verá qué Quijote le aparece. Te puedo preguntar, Santiago, ¿tú dónde has nacido? Yo nací en Valderas, en Tierra de Campos. León. En Tierra de Campos, en León. Luego habrá quien diga que es barrer para casa. Bueno, no, mira, a mí lo de los chauvinismos, leonesismos y provincianismos, el León es un concepto cultural, era el reino de León, era el entonces de donde surgió, digamos, la España que conocemos. Esa también es verdad, pero eso es la historia. Ahora yo encerrarme ahí y decir que estoy peleando, por eso digo, yo no peleo. Si La Mancha me parece muy bien, pero digamos, el entramado de intereses culturales, ideológicos y políticos que ha despertado la marca Cervantes y El Quijote es potentísima y está muy bien fundamentada, empezando por la partida de nacimiento de Alcalá, que todos los académicos saben que es falsa. Lo saben, pero claro, decirlo es como, claro, si el Papa empezara a decir que, yo que sé, que la Virgen no era inmaculada, le costé, no lo pueden decir. Iría contra un dogma, eso un papa no lo podría decir sin claro, no. Pero entonces, ¿por qué no dicen que la palabra Miguel está puesta posteriormente en esa supuesta partida de nacimiento de Miguel de Cervantes y que el nombre de Miguel no aparece por ningún lado? ¿Por qué no dicen que Cervantes jamás firmó con Cortinas y sí con Saavedra? ¿Por qué no dicen que había 8 o 10 Rodrigos de Cervantes en la época de Cervantes y que hay una confusión total de quién era cuál de ellos era? Es decir, los documentos, aparte en aquella época, estaban llenos de mentiras porque entre otras cosas no había el control de hoy. El propio Cervantes en un momento determinado asegura y testifica de un escribano y de un notario que él ha nacido en Córdoba. Dice, soy natural de Córdoba y mis abuelos eran familiares de la Inquisición, algo absolutamente falso. Pero lo dice y lo firma. La propia supuesta madre de Cervantes, Leonor Cortinas, firma 4 documentos diciendo que es viuda cuando su marido todavía vivió otros 8 o 10 años. Y se declara viuda de su marido, porque le interesaba para conseguir unos permisos para vender telas a Argel. Es decir, que todo ese mundo hay que revisarlo. Sí, hay que revisarlo para revalorizar a Cervantes y al Quijote, no porque está muy encasillado. Mira, el que el Quijote sea un texto meramente reverencial y lleno de rutinas y de una iconografía absolutamente simplista y reduccionista, es lo que a mí me revela. En este sentido, quiero que el Quijote tiene una vitalidad extraordinaria hoy que es preciso recuperar. Y lo mejor que podemos hacer es dar un meneo enorme a la interpretación tradicional para decirle, oye, vamos a leerlo con lo que dice el Quijote, no con lo que nos han dicho que dice. El meneo, desde luego, Santiago, lo has conseguido dar y tendremos oportunidad de ir asistiendo a la reacción que provoca esa tesis. Desde luego, en mí has despertado interés por leer el documento completo. O sea, sí, de verdad que yo no pretendo hacer, digamos, convencidos a nadie, es que lean, y insisto, si uno lee el Quijote y se encuentra con cosas anómalas, extrañas, se tiene que preguntar qué pasa. Los cervantistas deben hacerlo, y eso no lo han hecho. En el Quijote y en todas las áreas de la vida, eso está más claro que el agua. Santiago, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.